buenas tardes tengan amigos, amigas, en este martes 7 de julio. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy José Ignacio Gallardo y le agradezco el favor de su atención. Le invito a que se quede porque vamos a seguir platicando este asunto del avión que fue detectado por un medio de comunicación, Punto de Nota, y en ese medio de comunicación se dio a conocer cómo pues las condiciones de una aeronave que supuestamente era la que se utilizó para la transportación del líder del crimen organizado, Ismael El Mayo Zambada. Este avión fue utilizado en aquella sospechosísima sustracción que se hizo de El Mayo Zambada rumbo aquí, muy cerca, aquí a Santa Teresa. De ahí que la presidenta de la República se había comprometido hoy a que se iba a dar una interpretación de los hechos según ellos, según sus investigaciones, porque hasta ahorita pues no ha habido un comunicado oficial de la Casa Blanca o de alguna agencia en donde expliquen exactamente qué fue lo que pasó. Pero en la mañana fue muy puntual la presidenta al mencionar que alguien mintió, alguien dijo mentiras, y se estaba refiriendo a las declaraciones oficiales que en su momento dado hizo el entonces embajador de Estados Unidos en este país, Ken Salazar, donde afirmó que no tenía absolutamente nada que ver Estados Unidos con esta operación encubierta. Y digo encubierta porque todavía no sabemos quién fue el piloto. Digo encubierta porque todavía no se sabe por qué no fue detectada ni por radares mexicanos y sí por radares estadounidenses, pero le permitieron llegar. Es decir, de Estados Unidos a México, ¿cómo entró? Y de México hacia Estados Unidos, ¿cómo logró llegar a territorio norteamericano? ¿Cómo le permitieron llegar a ese avión, a esa aeronave que tenía las matrículas sobrepuestas? Es decir, estaba aeronavegando con matrícula falsa. Entonces, hay muchas preguntas que todavía quedan en el aire, pero de lo que sí está casi segura la presidencia de la República es en el sentido de que, por lo menos, las afirmaciones del ex embajador se caen ante este reportaje en donde están en una especie de museo, un lugar en donde se estaban exhibiendo varias aeronaves, y una de esas aeronaves era la que estamos mencionando y que sin duda se mencionó ahí a el FBI como quien hizo esta operación, preparó, coordinó y ejecutó esta operación. De ahí que sí hay una evidente molestia de parte del gobierno mexicano, y como ya se anticipa alguna reacción por parte de las agencias norteamericanas para con México antes de este reportaje, pues como que se está curando en salud el gobierno mexicano al estar haciendo mucha difusión y sobre todo dando a entender que había contradicciones en lo que afirma el reportaje, es decir, que esa aeronave participó por parte del FBI en una operación de sustracción del importante narcotraficante, cosa que en su momento fue negada por el propio Ken Salazar. Así que bastante complicada tiene la situación las agencias norteamericanas
en esta situación que se está presentando en estos momentos. Vamos a ver en qué pasa, en qué termina el desenlace. Por otro lado, los que están agarrados de la greña así fuertemente es el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuellar, que acusa al panismo pues de lo que está sucediendo con este incendio en una zona de Ciudad Juárez que está provocando pues muchísimo smog y mucha contaminación. Sí, la verdad, sí hay un, una fuerte declaración de parte de Cruz Pérez Cuellar hacia el panismo, y por otro lado, pues la propia Xochitl Contreras también ya le está respondiendo al alcalde con licencia de Ciudad Juárez. Así que, pues está bastante controversial este asunto del incendio en el relleno sanitario, que dice Cruz Pérez Cuellar fue provocado por panistas, y Xochitl Contreras le responde. Vamos a ver en qué termina esta situación. Bien, y bueno, pues sigue todavía México reponiéndose de la derrota de la selección nacional, y no es para menos. Jugaron muy bien los muchachos. Por cierto, tengo que decirlo, Grupo Xcaret está cumpliendo, no lo podíamos creer, pues porque fui yo uno de los 150,000 afortunados en recibir esta cortesía por parte del Grupo Xcaret. Nos registramos antes del partido y esa era la condición, que ganara México frente a Inglaterra. Y pues como eso no ocurrió, pues habíamos entendido que no habíamos pues adquirido ese cupón, esa entrada. Quedaba claro, ¿no? La condición era que México pasara a cuartos de final. Sin embargo, el día de hoy un comunicado de Grupo Xcaret da a conocer que, independientemente del marcador, los muchachos le echaron todas las ganas y de algún modo siente que México hizo un excelente papel, y de algún modo la empresa, don Miguel Quintana Pali, decide que a los 150 personas que nos registramos se nos diera la cortesía. Una buena estrategia de mercadotecnia, y que quieren ellos cerrar. ¿Por qué? Pues porque mire, ahorita estamos hablando de ellos, ahorita estamos haciendo mención de esta empresa, y de algún modo hay pues una especie de retroalimentación, ¿no? Ellos van a regalar 150 entradas, pero también el comentario, la conversación va a girar respecto de esta empresa y este obsequio que está haciendo a los seguidores del grupo, que tuvimos la suerte de alcanzar, porque dice que se quedaron muchísimos. Es decir, 150 fueron beneficiados con ese apoyo, pero hubo otros que no alcanzaron a registrarse y que también, se registraron, pero ya no alcanzaron a quedar dentro de los 150,000. Parece ser que a todos ellos que lograron hacer su registro, pero que no quedó dentro de los 150,000, también va a haber algún porcentaje de descuento bastante atractivo, y pues de esta manera dan a entender que, independientemente que el marcador no les haya favorecido a los muchachos, pues sí echaron todos los kilos, y para Grupo Xcaret pues ellos son ganadores, lo cual también me parece muy válido y muy interesante. Bien, señores, pues les agradezco que nos estén acompañando el día de hoy. Vamos a platicar acerca de cosas que están pasando en la frontera, sobre todo este impacto del Tratado de Libre Comercio en Ciudad Juárez, y sobre todo la cuestión del sector maquilador, qué va a pasar con esas revisiones constantes que se están haciendo, que se van a hacer a partir del 20 de julio.
Va a ser año con año, será estas revisiones y eso, consideran muchos especialistas, le va a pegar directamente al humor, al ánimo del inversionista. ¿Por qué? Pues es muy claro, si no tienes reglas, eh, eh, dijéramos reglas que sean por lo menos de 5 años, pues no te vas a animar a hacer una inversión fuerte porque sin duda, pues año con año que te estén cambiando las reglas, no puede ser oportuno ni viable para ningún inversionista. Pero mire, de eso y mucho más vamos a platicar con la licenciada Graciela Espejo en este martes, que estamos muy contentos porque ya se nos fueron los primeros 7 días del mes. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Un gran saludo para ti, para todo tu auditorio y tu equipo. ¿Qué dices? ¿Cómo te trata el calor? Pues ya hoy no está tan fuerte, pero sí está una onda de calor muy fuerte en muchas partes del mundo. Ya ve lo que está pasando en París, que se están agarrando a golpes en los centros comerciales ante la escasez de unidades de refrigeración, ventiladores, aires acondicionados. Es una escasez y es un récord de calor increíble, licenciada. Sí, pues tenemos la culpa todos los humanos. Estamos tratando muy mal a nuestro planeta y ahí están las consecuencias, ¿eh? Tenemos que corregir el rumbo cuanto antes. Oiga, licenciada, ya se repuso de la derrota de la selección nacional porque jugaron muy bien. Mire, hasta el presidente Trump se quedó de a 6 con el partido, lo reconoció ayer durante su conferencia de prensa, dijo que no tenía el menor interés en ver ese partido porque no le movía, pero que de repente lo vio y que ya no pudo despegar los ojos, así como lo hicimos todos los mexicanos, licenciada. Ah, caray, en serio, bueno, pues eso es muy bueno, pero porque él es una persona de difícil convencer, ¿eh? Entonces, qué bueno que lo vio. Mira, yo estoy muy tranquila, vi todo el partido, jugaron de manera excelente el equipo, de verdad. Toda mi admiración y respeto para ellos, se esforzaron mucho. Sin embargo, yo sentí el ambiente como que entre ellos en el equipo había cierto desánimo al inicio del partido. Los mexicanos a veces vemos a los hombres muy grandotes al lado y nos intimidamos. Yo sentí como que a ellos les hizo falta más apoyo psicológico para enfrentar a lo que venía, ¿sí? Y hasta ahí se descuidaron, fue cuando les metieron los goles, pero en general trabajaron excelente, muy buena coordinación. Un error que sacaran a Quiñones al final ya casi del partido, porque era el mejor goleador, digan lo que digan. Sentí cierto resentimiento de Aguirre, del entrenador, como hacia Quiñones, y quiso sacar a alguien del anonimato. Pues en esos casos ya olvídate de lo que puedas sentir personalmente y deja que termine el partido, y como quiera hubiera metido otro golecito por ahí. Son errores que se cometen, errores técnicos, pero mucho tiene que ver el factor humano. Yo creo que nuestra selección tienen que ponerlos en apoyo psicológico muy fuerte para que puedan resistir la presión cuando están ante organismos o equipos internacionales que son de otra raza, que tienen muchos años de vuelo. Aquí tenemos muchos jóvenes y todos los de Noruega por allá pues ya son veteranos, los de Inglaterra son veteranos, los de Argentina, Bélgica, son equipos que tienen muchos años de existir, y a cualquiera de ellos que te enfrentes, pues sí te intimidan, pero para eso tienes que estar psicológicamente preparado, y ahí les faltó, ahí tendrían que haberles dado un muy fuerte apoyo psicológico. Ahora, tú has estado en eventos públicos. En el caso mío, que pues estuve en la política, cuando estás en un lugar masivo, es una presión que sientes impresionante. La responsabilidad que ellos traían sobre hombros, la presión del público, pues era para intimidar al más fuerte. Tendrían que haber tenido esa preparación, imaginándonos cómo somos los mexicanos. Es decir, pues van a estar en un lugar con 85,000 espectadores,
que van a estar eufóricos, que van a estar gritando, que van a estar pidiendo que ganes, pues tienes que ir preparado psicológicamente. No es fácil, Nacho. A mí me tocó una vez en Ascensión, que es un pueblo chico, una ciudad chica, estaba el calor así más o menos como ahorita o más fuerte, y fue tal el volumen de gente que se acercó que ya me andaban asfixiando. Sientes una sensación horrible. Imagínate ellos con 85,000 ahí, ¿cómo se sentirían? Pero oiga, licenciada, esa actuación muy bien. coincido con usted al 100, porque creo que una de las cosas que le faltó a nuestra selección, sin ser especialista, pero sí vi lo que usted nos está tratando de explicar. Esa confianza, esa seguridad se traduce en términos deportivos en contundencia. Es decir, que cuando los ingleses aprovecharon los fallos, los errores, lo hicieron de una manera contundente, sin titubeos, con una precisión, con una fuerza, sobre todo con una seguridad. Y México tiraba por tirar, sin una contundencia, presionados, titubeantes, con muchas ganas, no se le puede escatimar, con una garra, con una pasión, pero con esa falta de contundencia que es producto de lo que dice la licenciada Espejo, de una seguridad, de un tratamiento, de que se la crean, licenciada, de que se la crean. Y por eso la ayuda psicológica deportiva es esencial para que los jóvenes se crean que puede, porque, Lick, si pudiéramos hacer el comentario de las aproximaciones que tuvo México, fue superior muchas veces a Inglaterra. Tuvieron como 5 o 6 tiros que si se hubieran concretado eran goles, y esos no los tuvo Inglaterra. Entonces ahí les faltó, Lick. Pero fíjate, si lo vemos en el punto de vista técnico, es mucho mejor equipo el de México que el de Inglaterra. El de Inglaterra juegan lo que le llamamos el fútbol callejero. Son muchachos que salen de las calles, que se entrenan, pasan a ser seleccionados, pero que traen una cultura de ataque, de agresión. Ya ves que hubo un expulsado, hubo varias tarjetas amarillas, empujaban a los goleadores, los jalaban de la camiseta. Eso es un fútbol callejero. Y el fútbol que jugó el equipo de México fue muy técnico, muy preciso, pero psicológicamente les faltó empuje. Necesitaban ir mejor preparados. Y es entendible, la mayoría son muy jóvenes. El joven que está ahí de 17 años, imagínate, una presión semejante. Tienes que venir con una preparación mental tremenda para poder resistir algo así, ¿eh? Y lo aguantaron, pobrecitos, ¿eh? Oiga, lo malo en este país es que una vez que se termina el mundial o que sale México del torneo, que descalifican ya a que sale pues la selección nacional, baja mucho el ánimo, ya no se ve tanto la televisión, ya los partidos ya no captan tanta atención como lo hicieron si estuviera la selección todavía incluida, y eso pues le pega también al punto de vista mercadotécnico, mercadológico, porque la gente ya se agüita, como decimos, ya se desanima, y ya son los muy fanáticos los que se quedan viendo el espacio deportivo. Y en el caso de nosotros, licenciada, pues regresamos al México real desde el lunes, y sobre todo con temas muy importantes como los que ha estado manejando la doctora Sheinbaum esta mañana, licenciada. Sí, claro que sí. Mira, es muy importante, Nacho, que veamos, para mí fue una explosión social importantísima, que todos los sectores de gobierno y también las asociaciones civiles y religiosas tienen que sentarse y analizar la situación de la gran necesidad, pero gran necesidad que tiene el pueblo de México de esparcimiento, de ver cosas positivas, de hacer cosas buenas. Se desbocaron la gente en las calles, el mismo gobierno tuvo que aumentar medidas de seguridad, pantallas, porque fue tal la explosión de nuestro pueblo que no se pudo contener. Desafortunadamente hubo víctimas
de esa euforia que es normal en ese tipo de eventos. Si tú analizas 1.200.000, 1.300.000 que estaban congregados, mueren 4 personas por asfixia, es lógico, no debe suceder, pero sucede. Por ahí en Estados Unidos hubo un evento en el que murieron el día de ayer 100 personas, ¿sí? Entonces, fíjate nada más, nosotros 4, entre 1.200.000, ¿qué porcentaje es? Pero que se podría haber evitado si nosotros hubiéramos mantenido la calma, la civilidad. Ahí hay que analizar programas educativos, lo que viene siendo la urbanidad, cómo debo comportarme en un evento público, cómo debo respetar al que está al lado, ¿sí? Y eso nos está faltando desde la primaria, secundaria, preparatoria, en la práctica social, y eso lo tiene que dar el gobierno, lo tienen que dar las asociaciones civiles y las asociaciones religiosas. También tienen que intervenir para motivar a la gente. Es importantísimo, Nacho, que no descuidemos la salud mental en ese aspecto. Si tú vas a la iglesia, que te hablen de lo que es la urbanidad, el respeto, los valores que debes tener como ciudadano en eventos, en comportarte en un autobús, en un taxi, en un Uber, cuando vas caminando por la calle, cuando llegas al súper. Eso ya no se les explica a los niños, ¿eh? Y de las consecuencias, la gente se desbocó. Qué bueno, fue un ejemplo para todo el mundo, pero también es para que nos haga pensar a los que presumimos de ser humanistas, por qué esa explosión que está detrás de todo esto. Hay una desatención inminente de todo lo que son los temas de urbanidad, de civilidad, de respeto que se tiene que crear en la gente, ¿no crees tú? Oiga, deberíamos de seguir el ejemplo de los japoneses, ese tipo de conductas que ellos muestran en público. Por ejemplo, el hecho de sacar su bolsa, llevan su bolsa de plástico y empiezan a levantar la basura que no dejaron ellos, que dejó la otra gente, pero que es una cultura en Japón de limpiar los estadios, de que no soportan ellos ver la basura y que ellos lo ven como algo muy normal, y cuando se acercan los periodistas a hacerles entrevistas respecto de por qué están levantando la basura que no tiraron ellos y que para eso hay gente que lo va a hacer, ellos responden, no, pues es que así lo hacemos en Japón, que ustedes no lo hacen en su país, y nos dejan esa lección, licenciada. Claro que sí, mira, a mí me tocó una experiencia con personas de Canadá que estuvieron por aquí en mi casa y que es tu casa. Entonces, pues, gracias, observaron cuando íbamos saliendo, llegó el camión de la basura y me dice uno de ellos, oye, ¿qué en tu país no seleccionan la basura? ¿No separan la basura orgánica de los plásticos, de los cartones, de todo eso? Dijo, porque en mi país si tú haces esto, como estoy viendo que avientan ahí nada más, dijo, son unas multas tremendas, iguales en El Paso. Si tú cruzas al Paso, ves los botes de basura de diferente color que son obligatorios para el reciclaje de la basura, tenerlo bien clasificado. Entonces, pues nos está faltando esa cultura del manejo de los residuos en las áreas comunes como los fraccionamientos, también que se tenga esa civilidad, ese respeto para que se pueda estar fumigando, que se controlen las plagas, la contaminación por ruido, que es muy común aquí, que se ponen hasta las 6 de la mañana con las bocinas a todo vuelo algunos vecinos, sí, que no te dejan dormir. Todo eso, Nacho, es falta de preparación desde la niñez, ¿eh? En la casa, pues obviamente es la primera escuela, pero también en los programas oficiales tiene que haber esa preparación, porque fue impresionante la cantidad de basura. Igual pasa aquí en el Chamizal cuando ejemplos de Pascua, ¿sí? Que se hacen los eventos de Pascua, el Día de las Madres, que los pobres de limpia no duermen recogiendo. Mira, en el Festival de la Juárez fue un problemón el que tuvimos con la basura al día siguiente del evento, ¿eh? Y trabajó limpia toda la noche, ¿eh? Pero fue insuficiente. Entonces, esa cultura nos hace falta, Nacho, porque es el ambiente, es nuestra ciudad, es lo que respiramos. Entonces tenemos que empezarnos a poner a trabajar en temas sociales, ¿eh?
Así es que Sí, ya tenemos unos pendientotes ahí que nos deja el mundial, ¿eh? sí, definitivamente coincido con usted. Mucho civismo, que era una materia que se daba anteriormente y que nos ayuda, entre otras cosas, ¿verdad? Pues al buen comportamiento como ciudadanos y sobre todo, pues sí, México, sí estallamos en algarabía y fuimos una demostración de júbilo ante el mundo, pero también se pasaron, hubo muchos excesos y eso habla precisamente de lo que nos dice la licenciada, de sabernos comportar, de que, sobre todo en el aspecto del ruido y la basura, México sí tiene ese problema. No, a veces no justifico el comportamiento de nuestros vecinos norteamericanos, pero sí entiendo que para alguien anglosajón, luego de repente llega y se le pone el vecino de origen mexicano enseguida, y muchas veces vienen acompañados con algunas tradiciones muy ruidosas, demasiado música, muchos bailes, muchas fiestas, y el americano promedio ya es tranquilo, son gente muy tranquila en lo general, y sí chocan esas dos culturas, licenciada. Claro que sí, mira, Juárez es una ciudad que tiene un choque cultural impresionante. Tenemos gente de todo el mundo, nacionalidades de extranjeros legales aquí en México, en Juárez específicamente, son 35, 40 diferentes nacionalidades registradas en migración mexicana, ¿eh? Y luego agrégate los que llegan de Durango, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, cada quien trae su propia cultura y nos mezclamos con la cultura americana, es un cóctel, es una bomba. Entonces Juárez es un reto, tiene que tener programas especiales. Ok, en todo el país damos esta retícula escolar en cuestión de civilidad, pero Juárez tienen que aumentarle otro más por el tipo de población que tenemos, que es migrante, que es de que se mezclen culturas por montones y que actuemos de manera diferente. Mira, muchos de los casos que me tocó ver de muchachas asesinadas aquí en Juárez, desafortunadamente, pues se dieron porque muchachitas que llegaban de Durango, por decir algo, se encontraban que había discotecas, que venían ellas de pueblitos, que veían circular a la gente, se emocionaban, se salían en la noche, luego ya no podían regresar, las secuestraban y la consecuencia fue nefasta. Ese tipo de cosas suceden en Juárez, suceden en El Paso, que ya se está viendo también mucho, cuando era una ciudad muy tranquila. Esa es la mezcla cultural y esa mezcla cultural tiene que tener un tratamiento. Imagínate, estadísticas nos dicen que en Ciudad Juárez tenemos, así en números promedio o en estimaciones, porque no hay estadísticas fijas, un total de 50,000 personas afectadas en salud mental. No quiere decir que estemos locos, que tenemos algún trauma, alguna fijación mental por una situación, las gentes que sobrevivieron a la violencia, que se quedaron sin sus familiares, y no tenemos un centro de salud para la salud mental. Eso es increíble. Hay refugios que conozco, que los visité y que sé la problemática, que carecen de todo. El más digno es el que se tiene, que fundó el padre Mariano Mosqueda, que es católico y que trabaja toda la comunidad todo el año y aún así tienen carencias impresionantes. El Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, que lo construyó un patronato junto con gobierno del estado, en ese patronato se hizo a base de esfuerzo cívico de ciudadanos juarenses, y pues resulta que el gobierno del estado ayudó en la construcción, se equipó, tiene capacidad para 70 y tantas personas internadas, más consultorios para consulta externa. Y resulta que pues cuando llega el gobernador Corral dijo que él no tenía presupuesto para eso, y ahí está el elefante blanco, nomás abren un consultorio cada 8 días. ¿Qué te parece? Pues sí, Cuando requerimos toda esa atención, así es. porque hay abuso de drogas, porque hay abuso de alcohol, quedamos clasificados ahí como el país del que consume más cerveza en el mundo. Dieron una estadística ahora por lo del mundial. El príncipe Carlos, rey ya Carlos III, dijo que no vinieran a México a celebrar acá su selección porque era peligroso, y entre los estados que se mencionaron tristemente como peligrosos, pues mencionaron a Chihuahua. No vengan a Chihuahua, no vayan. ¿Cómo ves? A Sinaloa, Así donde hubo es. violencia. Híjole, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza.
En Chihuahua no tenemos así una estructura turística muy buena, pero tenemos bellísimos lugares que se pueden visitar por turistas y que son seguros. Pues ya nos quemaron a nivel internacional a Chihuahua. Qué vergüenza, ¿eh? Y tenemos que mejorar eso, Nacho. Esa es la herencia del mundial, decir, oye, nos etiquetaron como los más borrachotes, consumimos mucha cerveza, más que en Alemania, ¿sí? Más que en toda Europa, qué barbaridad. Ahora imagínate para la gente de la realeza de allá de Inglaterra, que pues es un país pequeño, con una cultura muy alta, pues cuánto pueden tener de convocatoria para personas en la calle cuando hay eventos públicos. ¿Qué te gusta? 50, 60,000 en Londres. Y en México fue 1,200,000 de personas en la calle, mijo. Imagínate la diferencia. Pues se asustaron y luego de pilón le agregaron a los estados que no visitaran, cuando el presidente de la Cámara Nacional de Comercio a nivel nacional mencionó que hubo mucha gente que se quedó y amplió su estancia en México para ir a visitar los lugares arqueológicos, la Ribera Maya, Oaxaca, Chiapas, y pues a Juárez, a Chihuahua no nos tocó nada de eso, tristemente. Puro quemada, Lic, puras quemadas. Ya parecemos, y luego se nos queman hasta las recicladoras. No, hombre, qué barbaridad. O sea, es increíble. Necesitamos reflexionar mucho en cuestión ciudadana, mucho. Claro. Mucha participación necesitamos de la comunidad. Yo te digo, decía la Madre Teresa de Calcuta, los más pobres y entre los pobres siempre hay que ayudarlos. Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que los más pobres entre los pobres son los enfermos mentales, porque nadie los quiere. Para el gobierno son una carga, para la familia son un problema, y para la ciudadanía pues hay que mantenerlos, no les gusta, hay que trabajar, y les molesta verlos en las calles. Entonces pues son los más pobres entre los pobres, y en Ciudad Juárez específicamente no hay esa atención. Si tú te vas a Chihuahua, sí hay atención psiquiátrica y psicológica por montones. Aquí tenemos psicológica para las mujeres maltratadas, es insuficiente todavía a pesar de que hay a montones, pero para la ciudadanía en general, hombres que perdieron a su papá, a su mamá, a sus hermanos, que siguen perdiéndolos, que tienen que estar en atención, gente que se rehabilitó de alcoholismo, de drogadicción, o que quieren salir de ese problema, no hay lugares adecuados. Aquí yo me atrevería a decir a nuestra Presidenta de la República que venga y nos hagan un gran hospital en Juárez para la atención psicológica y psiquiátrica que requiere nuestra ciudad. Bien. Licenciada, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero agradecerle como siempre su generoso apoyo para este programa, sus comentarios tan atinados y tan oportunos, y nos deja bastante reflexión. Gracias a nuestros amigos de Hotel y Café Bombín, sobre todo a nuestro buen amigo Samir Baluch, y a todo el personal, un fuerte abrazo y un saludo desde aquí, desde Alternativa y desde En la Mira con Nacho Gallardo. Y como siempre, gracias a la licenciada Graciela Espejo, deseándole que siga teniendo una excelente semana, Lic, y que tenga muy buen provecho. Igualmente para ti, Nacho, para toda la comunidad juarense, que nos pongamos las pilas y siempre para adelante, con la familia, con la ciudadanía, con el trabajo. Son los valores que hay cuando llegas a la tercera edad, te van a mantener vivo. De otra manera, ¿qué futuro tenemos? Y gracias por esta oportunidad de expresarme con la comunidad, Nacho. Te lo agradezco mucho a ti, a tu equipo, y a los que nos aguantan en la mira. Hay que escuchar todos los comentarios buenos que están en tu programa. Gracias, licenciada, una buena tarde, y gracias a nuestros amigos. Gracias, licenciada, buena tarde, y gracias a nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Como siempre, gracias a nuestro director general, Eliezer Pérez, y a todo el equipo que hace posible que estemos un día más. Señores, muchas gracias. Nos puede escuchar en YouTube, nos puede escuchar en la página oficial de Alternativa, nos puede escuchar también en nuestro perfil de José Ignacio Gallardo, y nos puede escuchar también en los diferentes grupos en los que estamos. Señores, muchas gracias también a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que como siempre nos acompaña en estas tardes, y sobre todo interesante lo que nos dan a conocer
respecto de los campamentos infantiles. Ya viene el Campamento Cultural de Verano UACJ 2026, del 13 al 31 de julio, para niños de 6 a 15 años. Inscripciones del 1 de junio al 10 de julio en el Centro Cultural de las Fronteras o en www.uacj.mx. Incluye materiales y 2 camisetas oficiales. Campamento Cultural de Verano UACJ 2026. Explora, crea y diviértete. UACJ inspira el futuro. En la Junta de Agua y Saneamiento sabemos que existe rezago, pero también sabemos que es momento de ponernos al día. Con nuestro programa especial de mantenimiento, atendemos fugas, limpiamos el drenaje y después reparamos baches, zanjas e incluso banquetas. Personal con maquinaria especializada trabaja 24/7, de día y de noche. Muy pronto estaremos en tu colonia, reconociendo problemas y trabajando en soluciones. La J más en tu colonia. Gobierno del Estado. Cuenta conmigo. Bien, y le comento que la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento está reparando un hundimiento registrado en la colonia Los Parques, para que tenga usted cuidado. Señores, buenas tardes, que siga pasando una excelente tarde y muy buen provecho. Gracias también al Gobierno Municipal y a la Junta Central de Aguas y Saneamiento. Buenas tardes, buen provecho.